Esto es transpersonal, mi nombre es Jaime Lugo y el tema de esta noche es mi padre, yo y cómo soy. Y una vez más estamos de una manera distinta hablando de ese famoso yo soy, esta vez desde la perspectiva de la energía y de la figura paterna, que si bien como especificamos siempre va más allá del género, de la genitalidad, pero quien haya sido la figura paterna que estuvo presente durante nuestro desarrollo o no en nuestra vida, tiene un papel fundamental y lo que queremos esta noche es llevarlo más allá, porque si nos quedamos en la capita de donde se suele decir siempre de los puntos de partida generales, de que como es una energía masculina, entonces es racional, es la fuerza, es la abstracción, lo matemático, y de caer en el mito de que un buen padre solo es el proveedor, el que abastece, el que no se va, porque también está la etiqueta de que el padre cuando es malo o es una energía destructiva es porque abandona, porque se fue por los cigarros y no regresó. Pero eso quiere decir que entonces es buen padre el que se queda. Ya no tenemos que analizar entonces si se quedó, cómo se quedó, qué hizo, qué no hizo, que como al padre se le atribuye la fuerza, entonces no importa si cuando pasa algo importante emocionalmente se retira, es normal. ¿Qué hemos normalizado en ese sentido? Eso y muchas cosas más vamos a tratar de analizar esta noche. Recuerden que el programa está en Spotify, iTunes, TuneIn Radio, en vivo por Facebook, YouTube, Instagram y la producción es de Manuel Méndez. Y pues aquí estamos todos. ¿Cómo ven el tema de esta noche, Norma? Hola, buenas noches a todos. Pues revisando un poquito como la raíz etimológica de la palabra otra vez, ¿no? Este asunto de padre, cómo está vinculado con jefe de familia, con patrono, con defensor, con protector, ¿no? Y estaba viendo por ahí que incluso se remontan como los orígenes a esta idea bíblica de los primeros patronos, ¿no? De los primeros padres que hubo, como Abraham, por ejemplo, y todo este asunto de la tradición judío-cristiana. Y cómo desde ahí se fue construyendo esta idea del padre como protector, como defensor, como cuidador de alguna manera, en ese momento no solo de una familia, pues de una pareja y sus hijitos, ¿no? Sino como muchas mujeres, muchos hijitos y un solo hombre al mando de esta familia. Entonces, pensaba justo en cómo se ha ido transformando esta idea, cómo las relaciones han ido modificando necesariamente este patrón tal cual, y cómo también el patrón, así como patrón que marca algo, tiene la misma raíz etimológica, ¿no? Eso se me hizo así como súper curioso. Sí, no solo un modelo, sino una autoridad. Exacto, ¿No que crees, Alex? marca, ¿no? La línea que hay que seguir. Ajá. Ah, está cabrón. Juanjo. Está difícil porque entonces se supone que pareciera que tienes que copiar o que la figura paterna te dice cómo deben de ser las cosas, ¿no? Y por una parte yo creo que sí, pero también debe de haber como cierta libertad para hacerlo a tu modo, siguiendo cierto patrón. Entonces se puede volver también una energía muy impositiva y tal vez un poco destructiva si se le pasa el tono, ¿no? Ahora, me pongo a pensar también cuando la gente dice, bueno, es que no hay problema porque en mi familia no hubo papá, ¿no? Es que hasta esa ausencia también algo dice, algo marca. O cuando la mamá se convierte en el papá, es como, bueno, de todos modos estuvo, no importa que se haya ido, porque estuvo mi mamá, ¿no? Entonces, qué complejo es este asunto, eh, porque aunque sabe uno que hay alguien que lo está sustituyendo, siempre está haciendo falta esa identidad, ¿no? Y siempre pareciera que es una mesa que está como coja. Si no se amarra todo esto para verlo como eso, como que esa ausencia también, digámoslo así, es una presencia en tu personalidad. Y que ojo, Maika, por ejemplo, ahorita que vas a decir algo, no hay que caer en, bueno, entonces todo se soluciona si metemos un papá huevo donde no hubo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado ahí, que justo partiendo de lo que ahorita decía Juanjo. Y muchas personas buscando pareja como para entrar, ¿no? Que esté la figura paterna para que sí se vea que como que hay, ¿no? Que sí está, como que tuviera que haber, como si tuviera que haber un hombre en esa posición para que sí se cumpliera con ese rol. Y luego pasa esto, ¿no? Que se pasa de tono.
como decía Juanjo, me recordó mucho este tema a una historia de una persona que estaba en consulta conmigo. Hablaba de que su abuelo había tomado el rol de padre y que tenían como un secreto de que se los llevaban, como que el abuelo lo llevaba a lugares para que se peleara con otros niños que eran más o menos de la edad. Entonces era así como, pues a mí me sonó, así yo en mi mente me sonó como un club de la pelea de niños de 10 años, o sea, eran más o menos así de esas edades, y como que los llevaban y se tenían que pelear, se tenían que golpear. Entonces, a veces yo no quería ir o no, o pues no me gustaba, pero ya sabía que si estaba en casa de mi abuelo, que era donde pasaba la mayor parte del tiempo, vivió mucho tiempo ahí, pues le tocaba ir, ¿no? A literal, pues sí, a pelearse. A demostrar y ser ejemplo de que en ciertos casos la energía paterna, si algo te enseñas a ser hombrecito, ¿no? En ese mito de que, como hablábamos al principio, ¿qué pasa con mi yo soy y cómo soy según cómo haya estado esa energía presente en mi vida? Mucha gente se cuestiona, por ejemplo, también desde esto medio cavernicolesco. Es que el padre es el que sale y consigue, es el que casa, es el que tiene el mérito y por eso, como decía Norma, es el que manda y el que tiene autoridad porque sale y se parte el lomo. Ya, estamos en unos tiempos en donde ya se vio que para eso no importa qué traigas entre las piernas, ni cómo te llames, ni cuál sea tu género, ni tu anatomía. Eso ya está desgastado, ya no sirve para nada tener ese tipo de consideraciones. Pero cuando vivimos todavía bajo esos parámetros en donde ponemos el acento y valoramos unas cosas, siempre tenemos que darnos cuenta en qué otras les estamos retirando la atención y la importancia. Porque mucho se habla de cómo son las energías destructivas o constructivas, como lo hemos hablado en los últimos problemas de la energía materna, de lo femenino. Pero en lo masculino también todavía hay esa cosa de que es la fuerza y es el conseguir y es el cazar y es el triunfar. Pero si nos quedamos ahí, vamos a estar incompletos para variar como muchas de las cosas como las vemos en la vida. Y sí es cierto que lo masculino en manos de quien esté, porque todos, hombres o mujeres, tenemos acceso a eso, sí tiene que ver con una función que es más de el hacer, si lo decimos de alguna forma. No olvidando que esa figura masculina del hacer debería, en teoría, tener bien integrado su forma de ser y estar, que es femenino. Pero entonces, desde eso constructivo masculino, que se supone que no es que cómo hace las cosas por mí, sino cómo hace para enseñarme lo que yo puedo hacer para conseguir lo mío. Entonces, si nos vamos por la pura lógica, una forma destructiva o no muy sana de estar presente en la energía paterna, en el cómo somos nosotros eventualmente, es si solo se dedicó a no hacer y juzgar como yo hacía lo mío. Hay cosas muy puntuales que si nosotros vamos observando y ahorita podemos hacer un recuento de los casos que hemos tenido o de nuestra propia vida, ¿cómo suelo voltear hacia afuera para ver si tengo la aprobación o para estar preguntando de cada cosa de mi vida cómo la tengo que hacer? No importa si ya soy adulto, medio avanzado, joven, contemporáneo. Y es muy notorio y nos podemos dar cuenta cómo parece que esta persona se desarrolló dentro de una energía paterna o masculina en manos de quien haya sido, que o le resolvió las cosas y las terminó haciendo todas por él, o definitivamente se dedicó a estar diciendo, no, así no es. Es que tú no sabes. Es que estás re pendejo. A tu edad yo ya sabía hacer esto. Y dice, sí, pues como el TikTok, ¿no? A ver, hazlo, a ver, enséñame, pero enséñame sin hacerlo por mí. Ahí está el reto. ¿Cómo tomo un punto medio que no significa ni juzgar cómo lo estás haciendo en las cosas que quiero que aprendas de la vida, pero tampoco terminar metiendo la mano para hacerlo por ti? Y parece que ahí es en donde está la tensión de no saber cómo hacerlo, ¿no? Sí, ahí entra justo cómo el padre en su momento integró también esta energía femenina igual, ¿no? O sea, como también de cuidado, también de involucrarse con el otro. O sea, parece que el padre y la madre son como dos espacios así súper separados, donde de un lado solo debe estar lo femenino y del otro lado solo debe estar lo masculino. Y eso creo que es lo que causa tanto conflicto, ¿no? Al momento de interactuar el padre en familia, se limita a hacer
como decías hace rato en todo caso, ¿no? O hacer por el otro o medio a criticar, pero le cuesta mucho trabajo entrar en relación, ¿no? O sea, yo recuerdo varios ejemplos en consulta de ¿cómo te llevas con tu papá? Bien, ¿cómo? Pues bien, nos hablamos, pues, ahí platicamos de vez en cuando y, oye, si van juntos en el carro, no, no hablamos, no. O sea, es un poco estar o no estar, incluso lo que decías al principio, cuando no se fue por los cigarros y se quedó, entonces ya lo hizo, ok, pues no, en realidad no, porque de alguna manera esa presencia ha sido medio periférica, ¿no? No ha estado por completo involucrándose con los hijos o con la familia en conjunto, ¿no? Siempre mantienen, o no siempre, pero la mayoría de las veces, mantienen como este espacio, ¿no? Que no permite el entrar en relación de veras con el otro y entonces aprender cómo enseñarle al otro a hacer y no hacerle las cosas. Es más fácil hacer las cosas porque ahí no hay que entrar en relación. Exacto, siempre es o no participo o definitivamente me vuelvo protagonista, pero no hago una participación que implique el feedback, el andamiaje, la enseñanza, y son puntos del tejido muy finitos en donde mucha gente no sabe que volteando a ver ahí hay respuestas, hay información. Estos ejemplos me gustan, ¿no? De, oye, bien, pues sí, pero ¿cómo era bien? Pues bien, porque pues la peda y las tranquisas eran una vez al mes. El resto era bien simpático, porque llegaba crudo y invitaba a la barbacoa. O bien, porque pues yo nunca vi cómo le pegó a mi mamá, supe que le pegaba, pero nunca vi cómo le pegaba. O bien, porque dentro de todo siempre nos daba todo lo que necesitábamos. Pero bien, porque de alguna forma cuando veía problemas se alejaba. Es muy necesario que empecemos a replantearnos lo que es bien, porque luego en ese bien, lo que es la normalidad para cada quien implica que de pronto es sí, él a todo dice que sí también, ¿no? Con tal de no generar tensión. Entonces, esa energía que es un ejemplo o que tiene la oportunidad de ser un muy buen ejemplo del hacer, de pronto no hace porque cree que hacer es meterse en problemas. Se limita mucho también esta figura paterna, ¿no? Sí, siempre se ha hablado de que el hombre, por ejemplo, por ser el papá, se debe de limitar a proveer y que es incapaz de educar. Y a lo mejor no está dicho así enteramente, pero yo tengo un ejemplo de un amigo que enviudó con un niño muy, muy chiquito, con un bebé, y lo primero que le dijeron sus hermanas es, ¿me lo vas a dar? Porque tú vas a trabajar. Oye, pero yo puedo trabajar y puedo estar con él, ¿me permite eso mi trabajo? No, pero eres el papá, o sea, ¿cómo un papá se va a quedar sin la madre, ¿no? ¿Cómo un niño se va a quedar sin la madre que lo tenga? Y entonces empezó esto de estar con su hijo y se encontró en los parques con puras mamás y se encontró en los baños donde no había cambiadores y se encontró con una serie de cosas que denotaban como sociedad cómo vivimos también la paternidad, ¿no? Alejada de los hijos. Y eso está bien mientras mantengas el hogar, ¿no? No importa si no te involucras, no importa si no te metes. Y ahorita que los estaba escuchando, me parece que como sociedad también carecemos de una figura paterna, ¿no? Parece que tenemos una figura paterna enfermiza, una relación con nuestro padre que podríamos ponerlo así como el gobierno, que parece que está enferma esa relación, ¿no? Porque estamos esperando solo a que el papá provea desde ese sentido. Y es curioso, ¿no? Sí, porque justo lo que decía Jaime al principio, o esperas que este estado provea o no esperas nada de plano, ¿no? Pero son como las únicas dos opciones, o esperas que resuelva todo o ay, no va a pasar nada, ¿no? Y Claro. un poco creo que sí, la misma analogía con esta paternidad a la que estamos acostumbrados, ¿no? O esperas que el papá te resuelva, lo haga por ti, o nada. Yo Sí, recuerdo una amiga que me decía, como, no sé, me habla de su mamá y luego de repente de su papá y me decía, bueno, pero pues los papás son gachos, ¿no? O sea, era como todos los papás son así.
más feo, de hecho, lo decía, ¿no? Pero era un poco como, ese ni cuenta, porque pues ese ni espero nada, ¿no? Una cosa. Culeros, dijo. Sí, Sí, incluso si a alguien de pronto se le dificulta o está interesado en explorar cómo estoy yo y cómo soy a través de mi energía paterna o a partir de esa figura, pues sí sería interesante que pudiera dar alguna información cómo es mi energía con respecto a la parte gubernamental sin meternos en política, ¿no? Si estás todo el día duro y que chingue y que dale diciendo y señalando nada más lo que no hacen, lo que deberían hacer bien, quejándonos y todo esto, pues de repente podríamos sospechar que había una figura paterna que nomás se dedicaba a estar diciendo, a corregir, 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 porque somos los corregidores. Como no espero nada, pierdo todas las esperanzas y digo, yo soy una bola de ya saben qué, y entonces aquí la anarquía, ¿no? Cada quien se manda como puede y todo lo que me tendrían que resolver no me lo resuelven. Parece que podríamos sospechar también, no hubo una guía mucho ahí de cómo podrías orientarte. Se me ocurre a partir de lo que estábamos diciendo, porque evidentemente si el gobierno es una figura paterna por excelencia, ¿no? Es un buen ejemplo. Pero sí es cierto que hay otra cosa muy importante en el cómo somos a partir de la relación con el padre. Y mucha gente cae en el mito también de que como haya sido mi historia con él o sin él, si yo perdono, como hemos mencionado con la energía materna, parece que todo está curado, sanado, resuelto. Y todavía no hemos entendido del todo o no nos ha caído el 20 y no nos hemos dado cuenta que el perdón como un ritual sí es necesario porque tenemos que ver qué vamos cargando y tenemos que soltar. Pero cuando nos damos cuenta que al darnos la vuelta después de ese acto de perdón, todas nuestras relaciones afectivas, nuestros hábitos de autocuidado, la relación con el dinero, la relación con los demás, está impregnada de ese complejo materno, llevándolo bajo mi piel, arrastrando actitudes de cómo yo quería que mi papá fuera conmigo, de cómo él era él conmigo y cómo estoy esperando que sean esas relaciones conmigo, o yo siendo como era mi papá con esas relaciones. Entonces se pone bien interesante la cosa, porque es como cuando agarras carbón y crees que te limpiaste, te das la vuelta y por estarte limpiando más bien te lo embarraste en todas partes. Y entonces tú dices, ya, me limpié las manos y dices, sí, pero traes tu carita negrita, negrita, negrita de carbón, nada más que tú no te la alcanzas a ver. Es necesario entrar en relación con otro para que veamos cómo quedamos todos embarraditos de eso que creemos que por un acto de perdón, pues ya se fue y no se va, ¿no? O de repente pensamos que las cosas son muy lineales, ¿no? Ay, es que anda con un hombre mayor porque está buscando la figura paterna que le hizo falta. Y cuando te das cuenta dices, no, pero si se convirtió en la mamá de ese hombre grande, ¿no? O sea, este, a mí, por ejemplo, me ha tocado ver más casos donde las mujeres se convierten como en la figura del papá, ¿no? Como esta figura de ser, de hacer, eh, eh, y te das cuenta que son reflejo de su papá, exactamente, ¿no? y está bien curioso porque justo como pues no sé si lo paterno, pero sí más bien como el hombre no está tan acostumbrado a entrar en relación con, entonces lo materno, lo femenino empieza como, ¿no? A abrazar todo, o sea, va como extendiéndose justo como la telaraña que hemos mencionado en varias ocasiones. Entonces, incluso este rollo de educar y de, ¿no? O sea, ellos van manteniéndose al margen, pero la mamá también resuelve mantenerlo al margen y entonces parece que todo funciona bien, ¿no? Pero entonces no se entra en relación, no se interactúa, ¿no? Y los papás de repente quedan relegados a vas a ver cuando venga tu papá, ¿no? Pero la que está moviendo ahí el abanico es la mamá, ¿no? Es como este proceso que se está llevando a cabo justo en pues sí, concordancia con que uno se mantenga al margen y la otra pues así se desborde, ¿no? Entonces. Estamos leyéndolos en Facebook y Leonardo dice, yo se lamenté a mi papá a los 15, mi figura paterna era mi abuelo materno que desplazó a mi padre, obvio no se podían ni ver en pintura. Yo sané mi relación con mi padre siendo gay después de 50 años hace 2.
María Séptimo, saludos. Tati Berg, porque nomás le faltó la vocal. Al final dice, energía paterna influye el dinero, influye todo lo que has vivido en la relación que tienes con tu supervivencia, con tu forma de relacionarte, de obtener aquello con lo cual te abasteces, comes, sobrevives, tus triunfos, todo. No solo es un mito, ¿no? Que yo creo que nada más la figura paterna y lo masculino tiene que ver con lo que consigo y lo que logro y el dinero que tengo y lo que construyo, porque tiene mucho que ver también en cómo le das forma a las cosas en tu vida, en cómo cuidas las cosas y te cuidas a ti misma, tiene mucho que ver, si es materno, con la relación con el dinero. Así que no caigamos de preferencia, como recomendación, en que uno sirve para una cosa y el otro sirve para otra. No sirve de nada tener una buena energía materna que nos ayude a darle forma a las cosas y una relación muy buena con nosotros mismos y al final lo paterno o masculino no nos sirve para hacer, que es la referencia que nos enseña esa energía. Igual llevar a cabo la energía masculina o paterna de una manera sana con el hacer, pero después, ¿cómo le damos forma a eso que hicimos y conseguimos si no tenemos conciliado lo femenino? Y Rosa Isaías Francisco, y si ni siquiera lo conozco, recuerda que no estamos hablando como de tu padre con nombre y apellidos, ¿no? Sino que con la figura paterna que has tenido, si no lo conociste y si solo te criaste con tu madre, desgraciadamente todavía hay ese mito también de que la mamá se tiene que convertir en madre y padre, pero muchas como que se van más hacia lo papá y entonces terminamos quedándonos sin referencia materna porque la mamá se hizo muy papá. Entonces, si fue eso, si fue tu tía, tu tío, si fue el viento o un lobo, hay que ver cómo se desarrolló esa energía que te enseña a hacer y no a terminar pidiendo que hagan las cosas por ti o esperando tú hacer las cosas por los demás o estar preguntando cómo le hago en todo, ¿no? Es interesante porque estamos hablando, recuerda, Ross, de una energía, cómo llega a tu vida, cómo se desenvuelve, cómo la llevas a cabo, hayas conocido al fulano, ¿no? También. Ahorita que lo mencionas así, yo estaba pensando, yo o sea, crecí como en un ambiente de mucha energía femenina, energía materna, pero claro que no, o sea, ahora que lo veo realmente sí es mucha, haz de cuenta que se comieron al papá, porque a la energía paterna realmente, porque, y de ahí viene como las relaciones de las mujeres de mi familia se relacionan con los hombres y por ende cómo me relaciono yo también. Entonces, digo, ahí dice mucho, ¿no? Y cómo también, pues invitarnos a no verlo como una excusa, ¿no? El que si estuvo, no estuvo, o de la manera en la que haya estado, pues viene ahí también un aprendizaje a invitarnos a algo, ¿no? La manera, porque aún y que haya estado o no, está ahí la energía, ¿no? La energía más. Exacto. O sea, va más allá de una presencia física, de algo oficial que estuvo concreto en nuestra vida, porque sería muy a nivel personal, eso, ¿no? O sea, sería, me refiero a personal a si tuviste a la persona ahí. Y imagínate también si es como de si estuvo, está bien, si no estuvo, está mal. Entonces estaríamos siendo súper binarios, limitados, polarizados en la mirada que tenemos hacia eso. Sí, recuerdo también para poner un ejemplo de que decimos, ¿y qué pasa entonces si nomás no estuvo? ¿No? En algún caso, un hombre que sufría bastante con sus relaciones de pareja porque siempre tenía que mantener el cuidado y ese abastecimiento de cariño hacia la expareja en turno mientras tenía a la pareja actual. Entonces siempre era como de, oye, yo sigo viendo a mi ex y sigo estando muy al tanto de ella y cuando se enferma voy y le ayudo y todo esto para que no haya esta cuestión de celos. Pero siempre que tronaba una relación, entonces terminaba haciéndose cargo de la ex y de todos modos la novia nueva, lo cual no es la controversia aquí de que si el ex o no y demás, pero siempre necesitaba estarse haciendo cargo de una mujer en su vida, a pesar de que tuviera a la novia en ese momento. Y pues bueno, en la historia de esta persona había la situación de que recién nacido, la mamá siendo muy joven, el papá los había abandonado y él había tenido que convertirse en el cuidador de su mamá porque además le llevaba muy pocos años. Entonces, teniendo 10, 12 años, pues la mamá tenía veintitantos.
Entonces era siempre este asunto de tú y yo vamos a salir adelante y vas a ver que tú y yo podemos. Y de repente el niño era como de, ay, nada más, y si sales mejor tú adelante y si tú puedes, porque siento que me estás echando la carga de algo que necesitas al lado tuyo, que más bien es tu pareja y es algo paterno para mí. Me estás echando encima un paquete que no me corresponde y que llegaba al grado de tener unas enfermedades terribles y no querer decir nada en casa porque lo que menos quería era preocupar a su mamá, porque la tenía que cuidar, porque tenía que asumir esa figura que tenía que hacer el balance y el contrapeso o la compensación con lo materno. Entonces, en historias como estas, donde vemos que desde el capítulo cero la figura masculina paterna se fue, ahora sí que nomás salió en los créditos, pero pues como de voz en off, nomás sirvió para decir que se fue. Estuvo tan presente porque dejó un vacío tan grande y porque nadie ahí supo cómo manejarlo y una volteó a ver al niñito y dijo, pues ahora sí que cuando no pueda con algo te voy a volver a ver a ti para darme ánimos. Y el otro dijo, y sí, pero que el poder de una mirada, yo creo que ahí sintió el poder de una mirada y decir cuánto pesa, ¿no? Más que cualquier cosa física. Y evidentemente lo que se va desarrollando en este cómo soy yo es un problema con el hacer. ¿Cómo puedo hacer para que no me dejen? ¿Cómo puedo hacer para que estén bien? ¿Cómo puedo hacer para quedar bien con todo el mundo? ¿Cómo puedo hacer y qué tengo que hacer para no quedar mal con nadie? Y justo una frase célebre de esa persona en ese momento era, cada vez que alguien me quiere dejar, le digo, tú dime todo lo que quieras que yo haga y yo hago todo lo que me digas, pero no me dejes. Entonces, hay un problema definitivamente con el hacer cuando estamos hablando de la figura paterna y de la energía del padre. No así como con la mujer o lo femenino y lo materno, con el ser y estar. Es más del ser y estar. Que definitivamente, hombres o mujeres, tenemos la responsabilidad de embonar y hacer que confluyan tanto el ser, el estar y el hacer. Porque como decíamos hace un rato, pues no sirve de nada que sepa ser y estar si se me atora el hacer o si nomás me dedico a hacer, 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 hacer y de pronto el ser y estar, lo emocional me cuesta trabajo. Y entonces digo, pero si yo tengo camionetota, casota, éxito, viajes, puestazo, dirección, y a la hora de que tengo una bronca con la pareja me vengo para abajo, se me doblan las rodillas, no sé cómo entrar a ese mundo. Me dediqué solamente a hacer y desde una figura paterna medio destructiva, porque si solo pone el acento en conseguir, en abastecer, en calmar el hambre, pues estamos hablando de cosas bien básicas. La autorrealización del ser humano en la pirámide de hasta abajo que hizo Maslow, no, hermanita, por ahí sí, ¿no? En la pirámide de Maslow, pues Sí, esas necesidades básicas estaban hasta abajo. O sea, sí son la base de la autorrealización, pero no podemos decir que me autorrealicé por la camionetota, la casota, ¿no? Y todo lo que tengo en la cuenta del banco. Sería súper vulgar, ordinario verlo nada más así. Sí, es que es indispensable esta figura, ¿no? En tu personalidad y cómo construyes tu personalidad. Y la vas a obtener de donde puedas. Aunque no esté tu papá, lo vas a sustituir por otro familiar. Y si no hay otro hombre, que es lo más común que se hace, sustituirlo por otro hombre, pues lo vas a hacer con otra mujer. El problema también es cuando esta figura paterna se le pasa el tueste de lo paterno, ¿no? Lo que decíamos, te quedas limitado y te quedas con ese aprendizaje de lo limitado y eso va a impregnar y eso te va a construir. Entonces, cuando tú estás adoptando, si eres un hombre, estás adoptando esa figura paterna con todo esto que traes del otro lado y todo lo que aprendiste, pues sí, creo que deberías de revisar cuál va a ser tu postura ante esa paternidad, ¿no? O si tú como mujer se fue el padre de tu hijo, también deberías de replantearte cuál va a ser la figura paterna que vas a sustituir, ¿no? Es algo que realmente, pues nunca se nos cruza por la cabeza, ¿no? Cuando hay estos movimientos en las familias, que se ve el papá o se va la mamá o pasan estas cosas, no es algo que te planteas el cómo voy a hacer para acercarle todo lo que necesita a este ser humano. O tú, cuando ya llevas una vida hecha, decir, bueno, ¿cuál fue mi figura paterna? ¿Qué tal estuvo? ¿No? ¿Cómo se relacionó conmigo? Nunca lo analizamos eso, ¿no?
Pero además es muy simple, porque basta con observar nuestros movimientos, ¿no? Nuestros movimientos, tanto de que si me da pena salir al mundo, algo me atora, me tienen que agarrar para que no salga, ¿no? Porque a veces es, quiero foco, 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 atención, atención, atención. Y aún así dices, pero ¿qué tipo de atención quieres? ¿La de pobrecito todo lo que te ha pasado o la de qué bárbaro tú puedes contra todos? Tenemos que ir pregunta sobre pregunta cuando nos vamos observando, ¿no? Y, sabes, también estaba pensando ahorita que Juanjo decía como en este análisis, ¿no? Como padres también y luego como hijos, como que en algún momento también hay que tomar en cuenta que haya sido como haya sido tu padre o tu madre, ya es tu responsabilidad, ¿no? O sea, hay un punto donde ya tú agarras lo que te dieron, lo que no te dieron, lo que te faltó y te sobró, y entonces ahí empiezas a trabajar en una personalidad distinta, ¿no? Porque desde luego la personalidad así innata como que casi siempre causa conflicto, ¿no? O sea, casi siempre en algún lado atora, en otro se siente como más duro, más burdo, ¿no? Y siempre hay como complicaciones. Y pensaba un poco como en, o sea, es imposible que un padre o una madre se pueda llevar una mención honorífica, ¿no? O sea, las cosas salen como salieron, se hizo lo que se pudo, y una vez que uno ya es adulto, tiene esta posibilidad de ver la cualidad de lo que se aprendió o no se aprendió, y entonces ya hacerte responsable de lo que te toca, ¿no? Ahora sí que hay un punto donde cada quien se va con su madrazo y empieza a trabajar sobre ello, porque también es muy complejo, ¿no? Es muy complicado alcanzar, sí, es tal cual una utopía, ¿no? Y la utopía pensándola como ese ideal al que es imposible llegar, pero que sí nos marca una dirección hacia dónde debería de estar la cosa, creo, ¿no? Y ahí es donde nos atoramos mucho, creo, en el camino, como en este proceso de aceptarlo, de verlo ya de esta forma, ¿no? De, pues sí, agarrar, así fue como me tocó y esto es lo que me tocó vivir y déjame agarrar mis chivas y ya sigo adelante, ¿no? Porque sí me ha tocado y digo, verlo en consulta y en lo personal también. Es que sí es un tema, he estado calladita, calladita, porque es un tema que me pega en lo personal, porque me ha costado el retomar, como el darme cuenta de cómo está la energía paterna en mi vida. Y ahorita que dicen del hacer y todo, pues claro, que o sea, queda, embona perfectamente. Pero la cosa también ahí es que no es nada más hacer como este proceso de, ay, te perdono y porque también regresan los padres, ¿no? Con los hijos después de años, regresan como queriendo ¿cómo se dice? Reconstruir la relación, el que ahora sí haya como pues sí, que haya una relación entre padres e hijos ya después del tiempo y creo que a los hijos es lo que más les cuesta, ¿no? Como el aceptar esta nueva parte de que ya murió esa idea que yo tenía de la utopía de mi papá o de la figura paterna que yo quise tener o que yo me inventé en mi mente que iba a existir, y aceptar la que es real, que creo que pasa con las dos, ¿no? Con los padres y con Ujú. el padre y la madre, pero en sí el padre como que es una energía muy peculiar. Sí, todo tiene su chistecito. Su chistecito, como diría Maika, que agarra sus chivas y se va arriba a Monterrey. Oigan, también en Facebook dice Ash San, mi figura paterna fue la pareja de mi mamá, pero siempre sentí la ausencia de mi papá biológico. No sabemos si conociste a tu papá biológico o no, pero evidentemente no es lo mismo que necesites proteína y te sirvan fibra, que dices como que me calmó el hambre de algo, pero realmente aquí nadie me engaña, aquí algo me hizo falta, ¿no? Entonces, pero es muy interesante este caso que plantea. Y con lo que decías, Norma, yo sí doy menciones honoríficas a los papás, pero sobre todo cuando veo que llega alguien al consultorio que se sigue tratando como lo trataron. Entonces les digo, sí hay que darle un diploma y una mención honorífica a tu papá o a tu mamá, porque logró que sin estar contigo, aplausos, tú ya te hiciste, te entrenó muy bien, incubadora de talentos, de pymes, los papás, nomás te entrenan y sales y dices brillando directo al estrellato, papi. No te falta nada. Si te enseñaron a sobreponer, anteponer la obligación, porque si no te da culpa no haber hecho las cosas, aparte de lo que tú quieras, no importa, hacerlo tuyo a un lado para poner en primer lugar lo de los demás,
y tú saliste a la vida y lo sigues haciendo hasta ahorita con tu pareja y con todas las personas con las que te relacionas, se merecen un premiezazo porque hicieron una labor de entrenamiento buenísima. Ya los llevas debajo de tu ser, ya están operando sin que te des cuenta. Y bueno, jugando con eso de que sí, a veces merece, si eso fuera de cómo entrenaste a tus discípulos y a tus pupilos, se llevan un premiezote. Pero esto del padre y como latinos, porque no sé, pero se presume, ¿no? Que es una cultura en donde más se da, que no está. Y ahora que hemos descubierto al hablar de todo esto, que hay formas de que aunque esté físicamente, no esté. O sea, es como esta frase también ya hecha que se dice mucho de que es una presencia ausente, ¿no? O la presencia de su ausencia. No es nada más que esté ahí. Mucha gente incluso, eh, como suelen estar acostumbrados a que cuando algo pasa emocional o sentimentalmente, el padre retira su energía de ahí. Es muy curioso porque a veces la gente está en el proceso terapéutico y de pronto con una rigidez tremenda que se nota en la cara y la tensión de sus brazos están apretados y obviamente el estrés. Y te dicen, lo que sí le agradezco a mi padre es que me enseñó a hacer las cosas bien y a cumplir con todos los compromisos y le agradezco que me dio todas las oportunidades de tener una carrera y dices, pero ya no me presumas más porque te va a dar un aneurisma aquí. Cada vez te aprietas más conforme relatas todo lo que con tu papá aprendiste a cumplir por obligación y a sentir que si no lograbas eso que te dijo, entonces es un fracaso. ¿Y sabes qué? Estás fracasando sentimentalmente porque estás haciendo las cosas que tu papá te dijo que tenías que hacer. Entonces, todavía no sabemos quién eres porque estás gobernado o gobernada por una energía bien tiesa que se dedicó a decirte todo lo con lo que tenías que cumplir para ser feliz y estás descubriendo que no. Ahora sí que se te cae el ídolo, ¿no? Que hiciste incluso de ti mismo. Sí, y es que No, es que a veces también pensamos que con darnos cuenta ya estuvo, ¿no? Ah, no, es que yo ya entendí que mi papá sí y así, o mi mamá esto y esto, y yo ya lo perdoné y ya estuvo. No, es que es el primer paso el darte cuenta y el ver, no como entender cómo estaba esta organización, pero a partir de ahí viene un trabajo duro y serio donde ya es responsabilidad tuya, como decía Maika. Norma. sí, justo, que hablando de lo paterno como energía, pensaba ahorita también en que justo como es una energía y no nada más es lo personal con una sola persona, con el papá biológico, por ejemplo, o el papá que fue la pareja de la mamá, ¿no? O a veces es un tío o el abuelo, quien sea. En realidad, si uno se pone a pensar en que hay varias personas que encarnan esa energía paterna, también hay como varias formas de haber vivido esa energía paterna, ¿no? Entonces, no nada más es una sola persona, pudo haber ocurrido en varias personas distintas, ¿no? Yo he tenido gente en el consultorio que tenía un papá pues, que veía de manera intermitente, pero además estaba como otra figura paterna que no era necesariamente pareja de la mamá, y entonces todo esto se conjuga, ¿no? Y todo esto se vuelve así, como decías al principio, una cosa muy fina, en donde la interrelación va conformando una personalidad muy particular con una forma de hacer, de ser y de estar en el mundo muy particular, ¿no? O sea, esto es como, pues sí, una mezcla, ¿no? Una cosa muy, muy química, digamos, muy de alquimia, muy de fusión, muy de condensado, muy, sí, muy diferente, ¿no? No nada más no es así de estático, como con una sola persona. Y es muy Gracias. evidente, perdón, es muy evidente en el trabajo, ¿no? De repente que los jefes se convierten en una figura muy paterna y ahí también se puede denotar mucho cómo es tu relación con esa figura paterna, aunque no sea una relación de padre-hijo, ¿no? Pero puedes notar ahí cosas. Pues lo vamos poniendo ahí, ¿no? O sea, cuando tenemos un tema con esta energía, el que haya como pues volviendo como a lo del gobierno, ¿no? Pero con los maestros, con cualquier figura de autoridad que represente. Tenía un paciente que le tiene mucho miedo o como que tenía casi así, como delirio de persecución cuando veía tránsitos o veía policías en la calle
Entonces era así como que no me vayan a parar, o como que le daba como este nervio de que lo fueran a, como si, aunque no estuviera haciendo nada mal, ¿no? En la calle, ¿no? Nada más por el simple hecho de que pasara por un lado, era como ese miedo o como el ojo, ¿no? Me lo imaginé así como el ojo que me está viendo constantemente, juzgándome de qué me voy a Como el equivocar, Big Brother, Manuel. como el Big Brother. Sí, con la autoridad, ¿no? Yo creo que por eso, Es que nada más quería agradecerle de nuevo a Sean por la confianza. Dice, sí conocí a mi papá. Se fue cuando tenía 4 años, ahora tengo 18 y me pasó justo como dice Maika. Regresan y quieren recuperar la relación. Siempre hay algo que se puede construir si uno quiere, ¿no? Recuperar, no sé, no estoy tan seguro porque Sí, lo no que puedo no recuperar lo que fue, no estuvo. sí, lo que no fue no será, pero eso no quiere decir que la vida se base en que si recuperas estás bien y si no recuperas estás mal. Siempre se puede construir algo encima, pues vean nada más la catedral encima de las pirámides. Que tampoco va a ser de la noche a la mañana, simplemente darse el Ujú, tiempo, ¿no? exactamente. ¿Qué más, Juanjo? Te interrumpí. no, es que ahorita que estábamos hablando de cómo reemplazamos y de cómo es la energía masculina, qué mejor ejemplo que pensar que en las religiones Dios siempre es la figura paterna, ¿no? Siempre es el que te dicta cómo tienen que ser las cosas y cómo tienes que seguirlo. Pero también pasado de pues te puede dejar siempre está también como juzgando y no, porque es como la figura paterna. Como el nunca poder llegar, ¿no? A cumplir con esa expectativa que creo que mi padre tiene de mí, o sí, esa imagen que yo creé de que lo que yo creo que mi papá quiere de mí, eso lo tengo que cumplir, y como no lo soy, entonces fracasé. Claro. Ya casi vamos a la última etapa del programa, pero bueno, gracias aquí a Ros Isaías que le responde a Leonardo Nani, una pregunta que le hizo en el chat. Eh, sí, ves. Ay, es que de pronto uno ya no sabe si reírse o llorar, pero porque de pronto caemos también en la creencia de que entonces todo está mal, ¿no? Entonces siempre hay broncas, entonces si algo falta está mal, si sobra está mal. La vida es balance, ustedes vean el mar. El mar no está mal porque de repente esté picado o porque de pronto esté tranquilo o porque de pronto se repliegue, ¿no? O dicen, ahí viene el tsunami porque se está echando muy para atrás, pero ni siquiera eso es malo. Lo malo es que pues pusimos hoteles ahí cerca de la playa, ¿no? Y de que de pronto no tenemos todavía una logística suficiente para salvarnos de ciertos desastres naturales. Incluso le llamamos desastres naturales, ¿no? Desastre porque viene y se pone encima de lo mío. Pero si tú te fuiste a poner ahí, entonces, realmente en esta energía con lo paterno, con esta figura, creo que a final de cuentas, recuperando algo de lo que decíamos, siempre la vida se va a tratar de cómo vengo a hacer algo a partir, a través de lo que tuve, cómo se quedó cuando ya estoy empezando a tener que entrar en acción con mis propios recursos y descubro que son la famosa huella de abandono, que más que decir quién te abandonó, porque ahí está el problema, es y cómo te abandonas tú después de que te abandonaron, ¿no? Yo creo que más bien ese es el problema. Notar ciertas cosas, a mí es muy recurrente que la gente que busca terapia con así el enfoque que manejamos y me dicen, yo vengo ya a ofrecerte que yo ya tengo cierto trabajo en donde sé que muchas de las broncas que tengo de cómo soy es porque tengo huella de abandono de mi papá. Entonces, yo ni me meto ahí, en el momento yo lo primero que pregunto, bueno, eso quiere decir que te criaste con tu mamá, riácatelas, vámonos para allá, porque es la que sí estuvo, desde el día cero hasta la fecha. Entonces me interesa saber porque de ahí sí obtuviste, sí nutriste, cómo fue, cómo te quiso, cuando no te quería, cuando no hacías qué cosas, si te hablaba, no te hablaba, te volteaba a ver o no, porque claramente eso en su momento es más pesado que hablar de que si te abandonó tu papá, lo cual es importante, pero hay que ver que si tú vienes graduado de cierta educación, por llamarle así, pues no nos vamos a basar en qué materia no te dieron desde el principio, sino con cuáles aprendiste lo que estás, el cómo estás haciendo las cosas en este momento y por supuesto ver cómo le hiciste para compensar la que no tuviste. Salgamos de esta visión en donde la figura paterna, como decíamos al principio, está bien si estuvo o está mal si no estuvo, o menos mal que no se fue,
o como nos han dicho en estos casos, ¿no? Se fue pero regresó, entonces probablemente me puede dar lo que no me dio en ese momento. No, probablemente hasta le vas a poder dar más tú a esa figura paterna si haces un despliegue de todo lo que has podido desarrollar a raíz de su ausencia. Entonces, sí es muy importante, salgamos también de esta creencia cavernícola de que el buen papá solo es el que abastece, el que da de comer, el que lleva dinero a la casa. En el ejemplo que daba Juanjo al principio con este hombre al que le dijeron, no te puedes, te quedaste viudo, nos tienes que dar al hijo porque tú no vas a poder con todo, se me ocurría que desde la mirada feminista le pudiera haber dicho, tú no vas a poder hacer todo al mismo tiempo, ni que fueras mujer. No, porque ahorita las que sí han demostrado que pueden tener al hijo, trabajar y ser diferentes cosas a la vez es la mujer realmente. Entonces creo que parte de la figura paterna o masculina del tipo que le queramos llamar también es que tanto nos enseña versatilidad y no nada más a que las cosas son de lograr esto y quiere decir que ya cumpliste con algo. No, que tanto se puede desplegar el abanico del padre también. Y pues vayamos cerrando para que también podamos dar nuestras redes sociales y formas de contacto. ¿Sí? Un poquito en la misma línea, como qué hago yo con esto que ya adquirí, ¿no? Y con qué sí me quedo, con qué no me quedo, qué es flexible, qué funciona, qué a veces sí funciona, qué a veces no, ¿no? Cómo aprender a discernir, ¿no? Hacer estas diferenciaciones entre lo que fue de mi padre biológico, del que no fue biológico, ¿no? Cómo todo esto converge en mí y cómo el que converja me ayuda o no me ayuda a llegar a quién soy, ¿no? Porque al final de cuentas eh, hay estos dos niveles de quién soy, por un lado lo personal y por otro lado aquello que me atraviesa, ¿no? Y cómo uso esto personal para algo más grande. Híjole, sí siento que ser papá y mamá debe ser muy complicado, la verdad es que ha de ser como el siguiente nivel de evolución de conciencia, ¿no? El siguiente nivel de oportunidad de evolución de conciencia, porque no necesariamente evolución, pero sí creo que debe ser muy, muy complejo. En fin, ¿no? A final de cuentas uno hace lo que puede con lo que tiene y trata de hacer mejor las cosas cada vez. Mis redes sociales son Normalilia G en Instagram, Twitter, Facebook, ajá, y la página es normalilia.com. Yo doy sesiones presenciales en la Ciudad de México y también estoy trabajando en línea. Pues yo un poco siguiendo en la línea que dice Norma, estoy completamente de acuerdo. Y si a ti te toca la responsabilidad como hombre, como mujer, como jefe, como lo que sea, de cumplir esa figura paterna, hacerlo muy consciente desde dónde lo vas a hacer. Si vas a repetir un estereotipo que, como dicen, amiga, date cuenta, no está funcionando, pues entonces haz algo para aplicarlo. Y si estás del otro lado como hijo, también darte cuenta cómo fue la figura paterna y no nada más darte cuenta, sino seguir adelante con todo lo que ello conlleva. Y bueno, las redes sociales son Terapia con Sueños, con N, en Facebook, en Instagram y la página de internet. Hay un curso la próxima semana, Terapia con Sueños, una semana. Ahí está toda la información. Gracias, Juanjo. Está padrísimo el curso. Inscríbanse, de verdad. Uh-huh. Y bueno, pues sí, para cerrar nada más eso, ¿no? El no quedarnos en esa parte de si estuvo o no estuvo, si estuvo demasiado, si no sé cómo identificarlo, en dónde está, pues el nada más estar haciendo, ¿no? Como observarnos a nosotros mismos, cómo lo estamos viviendo, si no nos hemos dado cuenta, pues simplemente poner un poco más de atención en eso. Creo que en general como que es una herida, ¿no? Hay una herida ahí en la energía paterna como general por esta parte, ¿no? De estar mucho o no estar. Entonces, como a diferencia, ¿no? De la materna, que está normalmente demasiado, y nosotros hacemos demasiado nuestra, pero no quedarnos, ¿no? En esta posición de, pues es que nunca estuvo, o es que siempre, nunca voy a ser suficiente, ¿no? Para nada, porque nunca lo fui para mi padre. Entonces, desprendernos de este, pues sí, estereotipo de pobrecito de mí, ¿no? Mis redes sociales, maika.pizzalis en Instagram,
a @psicología en Cumbres, a terapia en Monterrey, Nuevo León, presencial, y a todo el mundo en línea. Y también @bien abiertos con capítulos nuevos también los miércoles más tempranillo, en YouTube y Spotify. Gracias. Bien. Pues recordar que, como lo comentan mucho en el chat y solemos abordar el tema acerca de describir, yo con mi papá esto y esto, yo no lo tuve, yo sí lo tuve, es describir cómo es la relación. Vayamos a cómo soy yo a partir de esa relación. Ahí es en donde está lo importante. Ahorita también D.N. Hernández, ¿no? Pone, mi padre estuvo ausente casi toda mi vida. Cuando lo llego a ver porque ya se sienta a tomar el té con mi mamá, ni el saludo le doy, que igual ni cuidado le da porque jamás se acerca a hablarme. Ya bien. Está bien si confrontamos al padre, si lo tuvimos, si no lo tuvimos, si fue dominante, si no nos pelamos. Contar la historia es necesario, pero siempre va a ser súper útil, interesante y nutritivo emocional y espiritualmente que sospechemos y cómo seré yo a partir y a raíz de eso. ¿Cómo será mi carácter? ¿Cómo me formé? No se vale decir que no me afectó, porque siempre nos afecta. Acuérdense, afectar como neutro. Me afecta para bien, para mal, para sentirme tranquila, para estar contenta, para ponerme de malas porque exploto, porque me pongo iracundo. ¿De qué forma habrá afectado el tener cierta ausencia en algún momento de mi vida o de cierta forma constructiva, destructiva o no, de la forma que lo queramos ver? Eso que me daba un ejemplo de cómo hacer las cosas y de cómo presentarme al mundo con respecto a los alcances que tengo y lo que puedo hacer con eso que consigo, en la forma en la que juzgo, en la forma en la que corrijo o pido, ¿no? Sin darme cuenta que me corrijan y me corrijan y me corrijan. Esas y muchas cosas más que podríamos estar analizando, pero no nos da el tiempo ni la vida para hacerlo. Es importante entonces que vayamos al cómo soy, no nada más de decir yo ya sé cómo fue la relación con mi papá, insisto, cuando volteo y llevo mi vida como adulto por mi propia cuenta, sobre todo en los ámbitos afectivos, ¿qué hablará de mí y de mis relaciones con mis padres cuando ya estoy ahora sí que a la hora del show, ¿no? Ya no importa qué aprendí, a qué le puse atención, de qué me acuerdo, lo que va a hablar por mí es mi desempeño, el performance que haga. Entonces es ahí hacia donde se va la mirada. Y bueno, yo soy Jaime Lugo, les recuerdo que este programa se llama Transpersonal, que también me pueden encontrar para terapia en línea o presencial en Ciudad de México, en Condesa, una terapia emocional con un enfoque alternativo, no es clínico, no es el de siempre de Freud y el de encontrar padecimientos y patologías, y entonces tú eres esto, y ya entendiste, muy bien, entonces, no, hay un límite por ahí, son cosas muy necesarias, el saber y el entender, pero pues aquí sí nos vamos al espíritu, al alma, a la alquimia y a todo eso que luego en otras partes andan rechazando y le hacen el feo. Entonces, la producción de este programa es de Manuel Méndez. Mi página web es jaimelugo.com y como jaime.transpersonal en redes sociales, ahí me pueden contactar o seguir más de cerca. Y transmitimos cada miércoles en vivo a las 9 de la noche, tiempo del centro de México. Gracias a toda la gente que estuvo con nosotros en el chat y a la gente de Spotify, que en cualquier lugar del mundo estará escuchando esto en algún momento. Y nos encontramos aquí la próxima semana. ¿Ok?